nuestra reunión de estudio del libro de los Hechos. Eh, ya vamos bastante avanzado en el libro, hermano, y es muy bueno esto, es muy bueno porque ya, ya hemos ido conociendo cómo el Evangelio ha sido expandido, ¿no es cierto?, hacia distintos lugares. Y hace varios capítulos ya hemos ido viendo un poquito más de cómo se ha ido expandiendo la predicación del Evangelio a través de el apóstol Pablo también. Creo que el libro lo he hecho, gran parte, la mitad del libro, relata la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo y las distintas dificultades también que él fue enfrentando en cada lugar en el que él predicaba, ¿no es cierto? Al ver eh, esta transición entre la ley y la gracia, al ver esta, estas diferencias, ¿no es cierto?, entre la cultura de los mismos judíos que habían creído el Evangelio, ¿no es cierto?, y la expansión hacia gentiles también, había mucho problema, ¿ya? Mucho problema. Y esto también le llevó a tener muchos problemas al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Habían judíos celosos, judíos no creyentes, eh, que estaban en las sinagogas, estaban en el templo, ¿no es cierto? Por su religión, por su tradición judía, sin haber creído al Señor Jesucristo. Y ellos mismos querían apresar a Pablo, ellos mismos querían que Pablo fuese muerto. Un acontecimiento importante que vimos la semana pasada, hermanos, fue la defensa de Pablo ante Félix. Vimos las características de Pablo relatadas por aquel hombre llamado Tértulo, ¿no es cierto? Aquel orador, nos dice la escritura, llamado Tértulo. Vimos cómo él presentaba a Pablo y presentaba a Félix, ¿no es cierto? Él se presentaba ante Félix, hablándole como excelentísimo Félix, ¿no es cierto? Todas las cosas son bien gobernadas por tu prudencia y gracias a ti tenemos gran paz, gozamos gran paz. Y cuando se refería al apóstol Pablo, hablaba de que el apóstol Pablo era una plaga y promotor de sediciones, ¿no es cierto? Promotor de sediciones y cabecilla de aquella secta de los nazarenos. Y a través de este capítulo vamos viendo, hermanos, el testimonio también del apóstol Pablo, el testimonio también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo presentando defensa ante el Evangelio, defensa del Evangelio, eh, y ante todas las cosas que los judíos querían hacerle, ¿no es cierto? Porque, porque el apóstol Pablo empieza a presentar su defensa, dice, hace muchos años después de esta nación, eh, que había subido a adorar a Jerusalén, eh, pero de que de todas las cosas de las que la acusaban, ninguna podía ser realmente probada. Y las mismas personas que le acusaban a él de aquellas cosas, en realidad no se aparecían cuando debían eh, realizar, eh, realizar el juicio, digamos. No se aparecían cuando realmente era el momento de comparecer ante aquel juez y acusarle. Em, entonces, al final, todo siempre quedaba en que aquellos hombres hacían alboroto y luego no comparecían ante los jueces y no le acusaban formalmente, ¿no es cierto? Dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pero aquellos hombres, en realidad lo único que hacían eran acusarle y acusarle y después le dejaban
que lo dejaban a la suerte, ¿no? A lo que pasara. Entonces, vemos que aquel excelentísimo Félix ay, eh, le sigue escuchando, ¿no es cierto? Le sigue escuchando su palabra, lo que él tenía que decir, ¿no es cierto? Pero tenían una intención detrás, tenía una intención detrás. Cuando, cuando Félix escucha al apóstol Pablo disertar acerca del dominio propio y el juicio venidero, Félix se espanta. Recordábamos la semana pasada, ¿no es cierto? Que, bueno, por el mismo hecho de que también Félix iba escuchando a Pablo, ¿no es cierto? Esperando que Pablo le diera dinero para que le soltase, eh, realmente Félix no era tan justo como se decía acerca de él. Por el mismo hecho, a lo mejor se espantó cuando oyó que Pablo hablaba acerca de la justicia. Y así vemos que como leíamos en un principio de que Félix era presentado como una persona muy prudente y muy excelente, realmente era corrupto, ¿no es cierto? Corrupto como la humanidad misma. Y vemos que realmente el apóstol Pablo era intachable, aquel hombre al que se presentaba como plaga, al que se presentaba como plaga por parte de Tértulo, ¿no es cierto? Estuvo 2 años, tuvo 2 años estando allí, ¿no es cierto? Eh, y nunca presentó dinero, ¿no es cierto? Para que fuese soltado, sino que él experimentó justamente, eh, bueno, en realidad injustamente había sido prisionero, ¿no es cierto? Pero él no sobornó, no hizo nada contra la ley para poder salir de ese lugar, sino que lo vivió como debía vivirlo, ¿no es cierto? Como debía ser vivido esa prisión. El día de hoy vamos a ver el capítulo 25, lo que continúa después de esto. Vemos que vemos que al cabo de 2 años, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces, Pablo continúa preso por por 2 años. Entonces, vamos a leer el capítulo 25 que dice así. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual
Cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba que estar vivo. Yo dudando, yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que se halla en su contra. Que el Señor bendiga la palabra. Entonces, hermano, hemos estado viendo en este capítulo, en el capítulo 25, que Pablo, como bien dice el título, apela a César. Pero ocurren algunas cosas entre medio en este capítulo, no solamente ese título, ¿no es cierto? Eh, vemos que, vemos que sube, ¿no es cierto?, un nuevo gobernador. Está Festo, ¿no es cierto? Festo llegó por sucesor a Félix, ¿cierto? Llegó por sucesor a Félix. Entonces, ese problema en el que se encontraba Félix, porque Félix en realidad deja preso a Pablo solamente para congraciarse con los judíos, ¿cierto? Y deja para que Festo tenga que lidiar realmente con el problema de Pablo. En el fondo, Félix no tenía nada de justicia realmente, porque digamos que se lavó las manos respecto a esta situación y dejó que el tiempo pasara nomás hasta que él saliera de su cargo, hasta que él saliera de su cargo. Entonces Festo, eh, como alguien que llega a un cargo, ¿no es cierto? Eh, revisa las situaciones que tiene pendiente, ¿no es cierto? Y revisa la situación de Pablo, revisa la situación de Pablo. De hecho, también se presentan principales sacerdotes, ¿no es cierto? Y los más influyentes de los judíos para rogarle que le llevaran a Jerusalén y ellos le iban a tender una emboscada para matarle en el camino a Pablo, ¿ya? Este era el plan que tenían los sacerdotes y los más influyentes de los judíos contra Pablo, ¿cierto? Y de este plan también informaron a Festo. Pero Festo, ¿qué es lo que hace, no es cierto? Dice que Pablo estaba custodiado en Cesarea y allí iba a quedar, ¿no es cierto? Allí iba a quedar. De hecho, le invita a que ellos fueran a Cesarea para que hagan un tribunal, ¿no es cierto? Y allí pusieran las pruebas, acusen a Pablo en su contra y para que Pablo también pueda defenderse, ¿no es cierto? Entonces, llegó, esta situación llegó, perdón, perdón. Eh, Cuando este llegó, dice,
lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, las cuales no podían probar, ¿ya? Muchas acusaciones se hacen contra el apóstol Pablo y es lo que hemos ido viendo capítulo tras capítulo. Capítulo tras capítulo se le acusa a Pablo de cosas, pero en realidad ninguna de esas cosas pueden ser probadas, ninguna de esas cosas pueden ser realmente probadas. Y al final lo que entiende Festo, ¿no es cierto? Lo que entiende Festo es que el problema de Pablo tenía que ver con cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirmaba que estaba vivo, ¿no es cierto? Pablo, Pablo, ¿no es cierto? Em, presenta, presenta que realmente él nunca ha estado en contra de la ley, nunca él ha estado contra las tradiciones judías, sino que de hecho la resurrección de los muertos está escrito en la misma, en los mismos libros, ¿no es cierto?, que ellos mismos creían, los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos también creían en la resurrección de los muertos, pero no querían ver, no querían conocer y no querían ver realmente que el Señor Jesús era el Mesías. Entonces, luego pasa que llegan, ¿no es cierto?, el rey Agripa y Berenice y llegan a Cesarea para saludar a Festo, probablemente porque Festo había subido hace poco a su cargo, había subido hace poco a su cargo y eh, Festo, ¿no es cierto?, expone al rey esta causa, la causa de Pablo, y le presenta aquellos argumentos de los que le mencionaba que él mismo había entendido que era el problema de Pablo. Le presenta lo que él mismo había entendido, lo que era el problema de Pablo. Y eh, de que Pablo había apelado a César, de que Pablo había apelado a César. Pablo, al ser ciudadano romano, la verdad es que a ellos como gobernador y como rey también, en realidad no quedaba otra eh, más que cumplir ese deseo de Pablo. Aunque en realidad ellos no veían tantos argumentos para que el apóstol Pablo fuese muerto y a lo mejor ni siquiera para que fuese enviado a César, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo quería ser enviado a César, quería ser enviado a César. Y, la predicación del apóstol Pablo nos queda claro que siempre fue el Señor Jesucristo. Nos queda claro que en realidad siempre era esto, porque eh, pienso que su problema, su disyuntiva y el punto de quiebre entre los judíos y el apóstol Pablo nos dice, tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, entonces vemos que, por lo que hablaba el mismo Festo, su predicación era el Señor Jesucristo. Su predicación era el Señor Jesucristo. Finalmente, el rey Agripa oye a Pablo, oye al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Eh, y el apóstol Pablo le expone eh, acerca de su causa también, acerca de su causa. Y, y Festo le dice al rey Agripa que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Y como él mismo apeló a Augusto, determinado a enviarle a él, ¿no es cierto? Y luego empieza eh, para que tengan realmente argumentos, ¿no es cierto? O alguna cosa de qué examinar al apóstol Pablo, ellos empiezan a
generar un informe de toda la situación del apóstol Pablo. Este es el capítulo en que el apóstol Pablo apela a César. ¿Qué significa esto? Que finalmente, luego de esto, el apóstol Pablo debía ser enviado a Roma, finalmente a César. Dejo el micrófono libre, hermanos, para que alguien más pueda también comentar acerca de este capítulo. Solo quería mencionar que cuando uno lee estos pasajes, uno va entendiendo mejor a qué se refiere el apóstol cuando menciona en las epístolas acerca de las tribulaciones. Eh, cuando se habla de angustia, de tribulación, de persecución, eh, y el sentido que tiene en la vida cristiana este tipo de situaciones. Si bien acá el relato suena bastante como una historia, simplemente acontecimientos, a veces un poco enredados, porque probablemente no manejamos muy bien eh, cómo funcionaba la sociedad o la autoridad en esa época o las leyes. Pero el tiempo que pasa el apóstol como de aquí para allá en una audiencia y otra es amplio, bastante, y en las epístolas, en el resto del Nuevo Testamento, cuando el apóstol habla acerca de situaciones como esta, a lo mejor no explícitamente, pero sí hablando de tribulación, de angustia, de persecución, descubrimos el sentido que tiene, cómo, cómo Él es consolado por los hermanos, cómo el Señor mismo viene a ser su identidad en esas situaciones, también cómo Él puede, puede apoyarse también en los hermanos, en las oraciones, en el amor fraternal que tienen por Él, eh, como los frutos de la obra del Señor son gloria, son recompensa, son gozo en los tiempos difíciles, porque estas cosas se sufren de parte del apóstol por su llamado, porque él fue llamado por el Señor allí en camino a Damasco para servirle, para ser un instrumento. Y estas cosas que se está viviendo acá, que están viviendo acá, son circunstancias difíciles, pero que estaban implicadas o estaban contenidas en lo que él había de vivir como ministro del Señor, como apóstol. Eh, y a lo mejor acá no leemos el interior de Pablo o lo que está ocurriendo en él, pero en otras partes de la escritura sí. Lo que sí vemos la elocuencia que tiene el apóstol, por así como decimos nosotros, el manejo que tiene para hablar con una autoridad. Pensaba en la manera en que los judíos tienen de deshacerse de él, que es bastante ilegítima o bastante como turbia, como uno diría, no por las vías legales y, y decentes, por así decirlo, sino que todo es como conspiraciones, hay engaño, hay planes de matarle, ¿cierto? En el camino. Eh, Pensaba en el mismo testimonio de Pablo, de lo que él hacía contra la iglesia antes de ser llamado por el Señor, como él buscaba cartas, iba por cartas
para tomar preso a los cristianos. En esos trámites se encontraba cuando fue llamado por el Señor. Probablemente Pablo era mucho más, entre comillas, correcto o entre comillas, más legal en su manera de perseguir a los cristianos. Y aquí se enfrenta con quienes conspiran contra él de una manera mucho más violenta, mucho más ya malintencionada de lo que solía hacer él. Y en ese contraste está él frente a las autoridades, convencido de su inocencia, totalmente claro de las limitaciones que también tienen tanto los judíos como los romanos para hacer algo contra él. El Señor llamó un instrumento para su gloria, para ser testigo de Cristo y del Evangelio en sinagogas, en foros, en, estas, en el pretorio, frente a estas autoridades, y incluso llegar a Roma con el testimonio. Pero es lo que ha hecho el Señor, más allá de tener una admiración o empezar a mirar más a Pablo como hombre y admirar a lo mejor y elogiar demasiado a una persona. El relato nos lleva a considerar lo que hace el Señor en aquello a quienes Él llama. Nosotros vemos la conducta de las personas y vemos las personas, pero más allá de una opinión que uno se genera, no tiene la mirada que tiene el Señor. El Señor es capaz de llamar, de transformar y de darle un vuelco a las vidas de aquellos que son opositores al Evangelio, transformarlo en fieros predicadores, defensores y siervos de Cristo. Así que estaba pensando en esas cosas cuando leí estos pasajes que parecen a lo mejor tan técnicos, tan fríos, pero vemos eh, lo seguro también que el Señor tiene a Pablo en esta circunstancia. Cualquiera podría desanimarse y huir y abandonarlo todo y dejar de servir al Señor con cosas mucho más sencillas y más llevaderas que estas. Pero esto es lo que hace el Señor cuando hay un verdadero llamado, cuando hay una verdadera convicción. Así que podemos también considerar estas cosas y hallar provecho también en este pasaje. Sí, justamente pensaba en que fueron 2 años, fueron 2 años en los que el apóstol Pablo estuvo eh, bajo, bajo Félix, ¿no es cierto?, hasta que ocurre esta situación con Festo. Fueron 2 años completos en el que la convicción del apóstol Pablo fue exactamente la misma, eh, que las veces que le hacían exponer acerca de su causa, él defendía el Evangelio con la misma convicción, eh, y estaba allí con exactamente la misma predicación, predicando al Señor Jesucristo a pesar de todo, sabiendo que habían personas que le querían matar, sabiendo que habían personas que le querían perseguir, sabiendo también que los gobernadores eh, tenían populismo, no tenían el carácter, digamos, para hacer justicia realmente por su causa, que él no debía estar en ese lugar. Em, Sin embargo, el apóstol Pablo se mantuvo allí predicando el Evangelio, sin reclamar por el lugar en el que estaba, sino que ocupando cada oportunidad para hablar de Cristo. Y 2 años enteros. Pensaban que muchas veces igual
nos podemos desanimar por distintas causas y somos como fluctuantes de repente. Y, y en mi caso personal, a lo mejor no me toma ni un año estar como en esa ola, ¿no es cierto?, en donde uno fluctúa, ¿no es cierto?, en donde uno se mueve de arriba hacia abajo. Pero el apóstol Pablo estaba allí y creo que nos queda como un ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos, de, de convicción, de amor al Señor, amor a su palabra y amor a su obra también. No sé si algún otro hermano quiere compartir algo más. Si no, de todas formas, ya podríamos ir concluyendo la reunión del día de hoy. Entonces, hermanos, podemos ir concluyendo con una palabra de oración. Ahí me gustaría pedirle a Omar, si es que está por ahí, para que podamos concluir. Oremos. Padre, gracias por esta instancia que nos has dado, de reunirnos, Señor, primeramente para alabarte y también, Padre, aprender más de ti. Te damos gracias por esta porción, porque nos refleja cómo en cada situación eres tú siempre quien está proveyendo, tanto físicamente, Padre, como también espiritualmente. Sabemos que eres tú quien nos anima, nos sostiene, Padre, en estas situaciones que nos hacen temblar, Padre, en cuando estamos más desanimados, cuando tenemos o estamos temerosos. Gracias, Señor, porque tenemos esta provisión eterna de ti. Sabemos que eres tú quien trabaja esta obra en nosotros, eres tú quien va moldeándonos cada día para acercarnos más a ti, Padre. Y te damos gracias porque sabemos que esto no depende de ninguna manera de nosotros. Sabemos que eres tú quien nos has rescatado y nos has sentado en tu mesa, Padre. Quedamos agradecidos, Padre, encomendando también que este mensaje lo podamos llevar en nuestro corazón, Padre, y que podamos recordar estas promesas que tú nos has dejado en aquellos momentos en que nos sentimos quizás más desanimados. Encomendamos, Padre, tu dirección, tu guía, Padre, que seas tú inflamando el gozo, Padre, de estar en ti, de compartir cada día contigo y de disfrutar tu palabra, Señor, y tu presencia sobre todo. Quedamos delante de ti, Padre, encomendando el viaje de Don Pato, las peticiones de salud de nuestros hermanos, Padre, la salud de cada uno de los asistentes, de nuestros hermanos, Padre, y que sea todo provisto por tu mano. Dejamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano.